Pero gracias al Señor que estamos aquí. Como hemos oído en la oración, la experiencia de aquellos en aquel lugar alto, el monte llamado el monte de la transfiguración. Bueno es para nosotros que estemos aquí. Vamos a leer en la epístola a los Colosenses. Epístola a los Colosenses, capítulo 2, versículo 9. Colosenses 2:9 dice: porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Ahora atrás, capítulo 1 y versículo 9. Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Hasta allí por ahora. Esperamos que Dios nos ayude, nos bendiga con su palabra en nuestros corazones. Amén. Amén. Hemos leído acerca de 3 escrituras que nos presentan distinta plenitud. Por ejemplo, en el capítulo 9 vemos allí una plenitud esencial. En el versículo 10 del capítulo 2, una plenitud espiritual. Y en el capítulo 1 y versículo 9, vamos a procurar ver allí una plenitud experimental. Y la epístola a los Colosenses tiene muchas similitudes a la epístola a los Efesios, y fueron escritas del mismo lugar, desde una prisión, pero con diferentes asambleas, una en Éfeso y una en Colosas. El apóstol Pablo había ayudado con el evangelio en Éfeso, llevó el evangelio a ese lugar y personas se convirtieron al Señor y se estableció allí una iglesia de Dios. Pero al parecer en Colosas él no había ido, pero sí sabía por referencia de un consiervo llamado Epafras acerca de la existencia de esta asamblea congregada a la persona y en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y él también los llevaba en el corazón y oraba en favor de ellos, y también les dirige un escrito inspirado.
Y por lo menos, aunque son epístolas que tienen similitudes, podemos ver que hay cosas que cada una de ellas exalta, quiere destacar, quiere resaltar o enfatizar. Vamos a decir algunas breves distinciones de cada una de estas epístolas. Por ejemplo, la epístola a los Efesios habla de el creyente en Cristo, pero la epístola a los Colosenses habla de Cristo en el creyente. La epístola a los Efesios enfatiza el cuerpo, pero la epístola a los Colosenses enfatiza la cabeza. La epístola a los Efesios tiene que ver mucho con la revelación del misterio. La epístola a los Colosenses habla acerca de las aflicciones en el cuerpo o en la carne por causa del misterio. La epístola a los Efesios habla acerca de las bendiciones celestiales. Y la epístola a los Colosenses destaca mucho la vigilancia terrenal, debido a los peligros que había alrededor de las corrientes de falsa doctrina. La epístola a los Efesios habla mucho acerca también del andar, por lo menos 7 escrituras que hablan del andar. Pero la epístola a los Colosenses hablan acerca del pensar, poner la mira, por lo menos el capítulo 3, y ese verbo allí es poner la mente, fijar la mente, la manera de pensar. La epístola a los Efesios habla mucho acerca del poder de Dios, y usa diferentes palabras para manifestar la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. El poder de Dios, pero la epístola a los Colosenses habla de la plenitud de Dios, como estamos tratando de notar aquí en estos versículos que hemos leído, y también hay otros más. La plenitud que el creyente tiene en Dios y que hay en el ser esencial de Dios y en cada una de las personas que coexisten en Dios. La epístola a los Efesios destaca mucho también lo que tenemos. Tenemos redención por su sangre. Tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Tenemos seguridad y acceso. Lo que tenemos, eso es nuestra posesión. Pero Colosenses destaca mucho lo que sabemos, lo que conocemos, lo que está enfatizando el progreso que hay en la vida del creyente. Y la epístola a los Efesios, creo que es todo, sí. Entonces, esas son algunas distinciones que podemos ver en estas dos epístolas que nos deben ayudar a nosotros como creyentes en saber lo que somos y lo que tenemos en el Señor. Y eso debe afirmarnos en nuestra vida y carrera cristiana. Ahora, aquí en el versículo 9, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Está hablando de nuestro Señor Jesucristo. Habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Entonces vemos en nuestro Señor habitando en un cuerpo de carne permanentemente toda la plenitud de la deidad. Eso es su plenitud esencial. Como Dios siempre la ha poseído, nunca dejó de poseerla. Y aún en cuerpo humano, Él posee esa plenitud. ¿Verdad que querían negar y cuestionar las herejías que estaban difundiéndose por aquel entonces? Pero que esas mismas herejías, ese mismo error doctrinal que niega la deidad, la humanidad, de una u de otra forma, de nuestro Señor Jesucristo, también existen en el presente, pero quizás no con el nombre de ascetismo, de antinomianismo, de gnosticismo y de otros ismos más
que existían en el primer siglo. Hoy a estas corrientes engañosas se les ha dado nombres cristianizados que se parecieran a la verdad, pero no es la verdad. Y nosotros debemos tener cuidado con esto, con lo que estamos oyendo. Porque puede ser, hermano, que haya cosas que se parezcan a la verdad, pero no es la verdad. Y se está atacando la deidad. Si no se ataca la deidad de nuestro Señor, están atacando su genuina humanidad. Pero este versículo nos dice que en él habita. No dice que habitó. Tampoco está diciendo que habitará. Es un verbo que está en un presente continuado. Habita permanentemente toda. No dice una parte. No dice que es algo proporcional. Dice toda la plenitud de la deidad. Y con eso estaba pensando allí lo que dice Filipenses capítulo 2, que nuestro Señor, coexistiendo en forma de Dios, y el versículo siguiente dice que Él tomando forma de siervo. Resulta ser que esa palabra forma, en la coexistencia de nuestro Señor, que Él posee la esencia de Dios y la poseerá mientras Él exista. Y como Él es eterno, siempre esa existencia eterna, su eternidad, igualdad y unidad en la deidad, siempre existirá. De igual forma, cuando dice tomando forma de siervo, indicando que esa forma humana que él tomó de siervo de Dios, también cohabitará en él permanentemente. Y así entró él en el cielo, en cuerpo humano. Un derivado del gnosticismo era el docetismo. El docetismo enseñaba que el Señor Jesucristo era como un personaje así luminoso, como una especie de un fantasma, pero que no era una persona real, de carne y hueso. El docetismo, no. Dice la Biblia, Él participó de carne y sangre, así como nosotros, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Esto es al diablo. Entonces, hermano, nuestro Señor posee una naturaleza inseparable de su ser, pero también posee una naturaleza insuperable. Es inseparable, es insuperable. Nunca se va a separar de él, pero tampoco ningún ser humano va a superar la naturaleza que él posee, porque es singular. Fue una humanidad que nunca fue usada como vehículo, como canal para el pecado. Nunca. Es una naturaleza insuperable. En él habita permanentemente y corporalmente o físicamente toda la plenitud de la deidad. De la deidad. Estaba leyendo recientemente un escritor, la Biblia enseña. Allí el autor de la Biblia enseña de Lucas. Y él decía allí que no debemos usar el término Dios-hombre, como si fuera una mezcla de la humanidad con la deidad. Él dice allí, debemos usar un término verdaderamente Dios, y llegó a ser verdaderamente hombre. En él no existió una mezcla, sino una unión, expresa él allí, una unión hipostática de la naturaleza divina, entrando en contacto con la naturaleza humana y coexistiendo y coexistirá de forma permanente. Sí, hermanos, en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, su plenitud esencial. En el cielo un hombre entró, es allá representante de su pueblo a quien salvó. Allá le veremos en cuerpo humano, pero glorificado, cuerpo de resurrección. Le veremos al más hermoso de los hijos de los hombres. De Salomón se dijo, señalado entre 10,000, pero nuestro Señor será señalado no entre 10,000, mucho más.
singular, sin igual y sin par en la gloria, inconfundible, incomparable, inigualable, nuestro Señor por toda la eternidad, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Pero también vemos aquí en el versículo 10 una plenitud espiritual. Dice, vosotros estáis completos en Él. Ellos y nosotros estamos completos en Él. Hay una plenitud espiritual en nosotros, de nuestra posición delante de Dios. Sí, hermano, estamos completos en el Señor. No necesitamos más nada, ni más nadie en nuestra salvación, en nuestra santificación, en nuestra glorificación. Aquí lo dice, estamos completos en Él. En esta epístola aparece por lo menos unas 15 referencias de una u otra forma a esta plenitud. Hay palabras que se usan aquí que se combinan para hablar de una forma o de otra de que hay plenitud en nuestro Dios y hay plenitud en nosotros mediante Él, por la gracia de Él, por la obra que Él ha hecho en nosotros mediante la fe. Nuestro Señor no es un complemento de nuestra salvación. Nuestro Señor es la salvación. De manera que los que están aquí no son salvos. La salvación no significa que usted pone su parte y el Señor la complementa. Que usted puede hacer algo para salvarse y el Señor va a hacer otra parte y esas dos partes se complementan y usted es salvo. No es así. La persona tiene que renunciar a todo. Nosotros cuando fuimos salvos renunciamos a la autoconfianza. Reconocimos que estábamos imposibilitados, que no había recursos en nosotros ni medios para salvarnos. Y pusimos de un lado toda nuestra vanidad y toda nuestra gloria abajo. Y nos colocamos, nos confiamos a Él. Hicimos al Señor dueño de nuestra fe, jefe soberano de nuestra confianza. Y allí es que se operó nuestra salvación. ¿Y qué alcanzamos? Alcanzamos plenitud espiritual. La salvación no se pierde, hermanos, porque estamos completos en Él. No hay posibilidad que uno que ya es salvo corra el riesgo de perder tal salvación, porque esa salvación no depende de nosotros, depende de Él. Y si decimos que la salvación se pierde, eso es una blasfemia, eso es una afrenta contra aquel que es el autor de nuestra salvación. La salvación no se pierde, eso está demostrado aquí en la palabra de Dios. Porque Él es autor de eterna salvación y estamos completos en Él, seguros en su mano. Él lo dijo en Juan capítulo 10, lo que estamos en su mano, nadie las puede arrebatar. Dice también allí el texto, no perecerán jamás, no se pierda, dice la Biblia, o de ninguna manera se pierda. No hay condenación para los que estamos en Cristo Jesús. Ese es allá afuera que dicen que tienen que hacer, que tienen que perseverar para ser salvos. Ese es allá afuera. Pero así nos dice la Biblia. Nosotros no perseveramos para ser salvos. Perseveramos porque somos salvos. No para ser, sino porque ya somos salvos. Y por eso perseveramos en la gracia de Dios. Estamos completos en Él. En Él. Dios ha cumplido su propósito. En el propósito de Dios, ya su propósito está consumado. Romanos 8 lo dice, que a los que predestinó, a estos llamó. A los que llamó, a estos justificó. A los que justificó, a estos glorificó. Eso habla de el propósito de Dios ya está consumado. Ya para Él estamos en la gloria. Él nos tiene allá. Resta que eso se haga una realidad en cada uno de nosotros y va a suceder en la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo por nosotros. Estamos ya bendecidos. Efesios 1:3
Bendito o alabado sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. En Cristo. Hermano, la palabra nos dice que nosotros somos bendecidos, que nos bendijo. Eso de nosotros está diciendo: el Señor te bendiga, el Señor te bendiga, el Señor te bendiga. Entre nosotros los creyentes, no debemos estarnos diciendo que el Señor te bendiga, porque ya nosotros estamos bendecidos con toda bendición espiritual, no con algunas, con toda. El que no es salvo no tiene esta bendición, porque la salvación es la mayor bendición para la vida de una persona, para el alma de una persona. Pero nosotros no debemos decir: el Señor te bendiga, o el Señor les bendiga, o el Señor bendiga a Venezuela. Eso no es lenguaje bíblico para nosotros los creyentes pronunciarlo, porque ya nosotros somos bendecidos con toda bendición espiritual. Podemos decir: el Señor le guarde, el Señor le ayude, el Señor le favorezca, el Señor le fortalezca, le anime, le socorra, pero que el Señor le bendiga. Ya usted está bendecido. Ya usted está bendecido. Ya estamos bendecidos porque estamos completos en Él. Vosotros estáis completos en Él. ¿Quién es Él? La cabeza de todo principado y autoridad. Ahora, por último, vemos aquí una plenitud experimental. ¿Por qué decimos que es experimental? Porque se alcanza por experiencia. ¿Mediante qué? Bueno, mediante nuestro Dios, en la forma en que permitimos de que Él nos llene. Aquí dice la segunda parte del versículo 9, de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Si nosotros notamos las oraciones del apóstol Pablo en favor de las asambleas, en favor de los creyentes, uno nota que la naturaleza de las oraciones siempre se enfocaban al aspecto espiritual. El grueso de la oración no estaba por los enfermos, no estaba por el país, no estaba por el COVID, no estaba por la pandemia. Siempre se enfocaba orar por los creyentes para que ellos fueran llenos espiritualmente. Efesios 1, Colosenses 1, Filipenses 1, uno nota allí que él decía: y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. Eso es conocimiento experimental y conocimiento práctico. Efesios capítulo 1. El Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de comunicación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos, y cuál es su preeminente grandeza de su poder, etcétera. Él oraba por la vida espiritual de los creyentes, para que crezcan, para que conozcan, para que sepamos la riqueza, la grandeza de lo que somos en Cristo por su gracia. Eso formaba el contenido y la esencia de su oración. Aquí está pidiendo para que ellos sean llenos, lo que indica que no estamos llenos en este sentido de la experiencia. Seáis llenos es un verbo pasivo, indicando que otro nos llene. ¿Quién nos va a llenar? Dios nos va a llenar. ¿De qué? Del conocimiento de su voluntad. Él nos va a llenar y nosotros debemos permitir esa plenitud en nosotros y aumentar el nivel de ella en nuestras vidas. De pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad. Y eso se va a expresar en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Indicando que es en ese ámbito de lo espiritual en donde nosotros necesitamos conocimiento de su voluntad. Es en ese ámbito. Por eso tratamos de ver que es una plenitud experimental. Porque necesitamos
ir alcanzando y progresando en esa experiencia, hermanos, a través de la palabra. ¿Dónde está el conocimiento de su voluntad? Aquí. Aquí, hermano, no es un seminario, no es una escuela de teología, no es un curso por internet. No, el conocimiento de su voluntad que está aquí, en las sagradas escrituras. Y Dios nos dice, su palabra nos dice que nosotros debemos permitir ser llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia. ¿Para qué? Para que andéis. Entonces hay 4 verbos: andar, agradar, llevar y crecer. Andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Allí está. Allí se ve manifestada y reflejada el nivel de conocimiento de la voluntad de Dios en la vida de un creyente, y eso se ve reproducido también en la vida de la asamblea, porque una asamblea es lo que son los creyentes, lo que somos nosotros. Eso es una asamblea. Y si eso no se manifiesta en nosotros, ¿cómo esperamos que la asamblea manifieste algo que nosotros no manifestamos? ¿Cómo esperamos que la asamblea eleve su plenitud si no se está elevando en nosotros? Andéis como es digno del Señor, el andar, un andar diferente, agradándole en todo. Hermano, aquí dice en todo, no agradarnos a nosotros mismos. Entonces aquí está el conocimiento de su voluntad, haciendo las cosas como Él quiere, como Él las manda, las reuniones de una asamblea, haciéndola como Él manda, la cena del Señor, haciéndolo como Él manda, un pan y una copa, como Él manda. Eso es agradarle en todo, no en una parte sí y en una parte no, agradándole en todo. Las hermanas con su cabello, ¿le agradan en todo? ¿O será que ustedes le agradan una parte y la otra parte la decido yo? Yo decido el tamaño de mi cabello con la tijera. Y yo decido el color de mi cabello con el tinte. ¿Eso es agradarle en todo? Eso no es agradarle en todo. Agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra, creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder para toda paciencia y longanimidad. Él nos ayude, hermanos, a apreciar la plenitud que tenemos en Cristo, la plenitud que hay en Él, y crecer en la plenitud experimental de la experiencia, el contacto con la palabra y el conocimiento de su voluntad en nuestras vidas. Él bendiga su palabra en nosotros. Amén. Avívanos, Señor, sigamos el poder del Santo Espíritu de Dios en todo nuestro ser. Avívanos, Señor, con nueva bendición. Inflama el fuego de tu amor en cada corazón. Avívanos, Señor, despierta más amor, más celo y fe en tu pueblo aquí, enmienda el pecador. Avívanos, Señor, con nueva bendición. Inflama el fuego de tu amor en cada corazón.
Esdras, capítulo 3. Versículo 11. Y cantaban, alabando y dando gracias a Dios, a Jehová, y diciendo, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia sobre Israel. Y todo el pueblo aclamaba con gran júbilo, alabando a Jehová, porque se echaban los cimientos de la casa de Jehová. Y muchos de los sacerdotes, de los levitas y de los jefes de las casas paternas, ancianos, que habían visto la casa primera, viendo echar los cimientos de esta casa, lloraban en alta voz, mientras muchos otros daban grandes gritos de alegría. Y no podía distinguir el pueblo el clamor de los gritos de alegría de la voz del lloro, porque clamaba el pueblo con gran júbilo. Y se oía el ruido hasta de lejos. Que el Señor bendiga y prospere su palabra. Amén. Aquí estamos otra vez. Después que comimos todos, un hermano se me acercó y me dio una cátedra del mechurri. Estoy agradecido por lo nuevo. Todos los días uno aprende algo nuevo. Y me impresionó mucho más. Aproximadamente 70 años tiene la empresa. Y él dice, parece que nunca se ha apagado, ardiendo de día y de noche. Pero él dijo, ni en los días del paro petrolero no se apagó, se redujo a la mínima expresión. ¿Sabe, hermanos? No sé cuántos años tiene la asamblea aquí, quizás 8, no sé. ¿Sí? 7. Y el deseo de Dios cuando Él coloca un candelero en determinado lugar, el plan divino es que ese candelero pueda brillar. ¿Hasta cuándo? El plan divino es que brille hasta que el Señor venga. Pero a veces sucede que ese brillo que comenzó hace 7 años aquí, me pregunto, ¿cómo comenzó? ¿Cómo estaban los ánimos? Quizás un poco de miedo, temor, pero aquí están, hermanos. Yo no sé si la asamblea aquí
en algún momento determinado, y creo, hermanos, con mucho temor y temblor lo digo, que en los días del COVID, las asambleas ya no se congregaban, y todos sabemos la razón. Me pregunto, ¿cómo te sentías cuando ya no podías congregarte? Y en esos 2 años, cuando se redujo, si se pudiera usar la palabra, a un mínimo la expresión del testimonio de este local aquí. ¿Qué pasó mientras no estaba la asamblea congregándose aquí? ¿Cómo brillaste, hermano? Me partió el alma. Somos humanos, pero parte el alma cuando en los días de COVID seis días de la semana trabajando, cuando ya no podíamos congregarnos. ¿Qué hiciste el primer día de la semana? ¿Dónde estabas? Allá bien lejos de donde vengo, un hermano del responsable se llenaron de muchísima preocupación, porque con el tiempo que había pasado, algunos hermanos ya estaban yendo a la playa el día del Señor. Y como dice allá en Santiago, y esto no debería ser así. ¿Cuánto aprecio, hermano? ¿Cuánto aprecio tenemos por el Señor? ¿Sabe qué hizo Juan? Cuando Juan, al final de su carrera cristiana, cuando las cosas se pusieron más difíciles, Juan tenía 2 opciones al final. O él era desterrado hacia una isla llamada Patmos, o tenía la opción de ser enterrado, morir. La voluntad del Señor para Juan fue que fuera desterrado a la isla de Patmos. Y en esa isla solo completamente. ¿Sabe qué dijo él el día domingo? Cuando no podía congregarse porque estaba desterrado. Él no se fue a la orilla de la isla para aprovechar unos días de vacaciones y descanso. Para nada. ¿Qué hizo? ¿Qué dijo él? Él dijo, estaba yo en el Espíritu en el día del Señor. Todos los días son del Señor y todos los días deberíamos vivir para el Señor. Pablo el apóstol, quien se convirtió al Señor en Hechos capítulo 9, ¿sabe cuál fue la primera pregunta? Como un recién nacido, como los niños que hacen cuando aprenden a hablar y
¿cuál es la primera pregunta que ellos hacen? Papi o mami, ¿qué es eso? Pero ¿sabe cuál fue la primera pregunta de Pablo? Recién nacido, después de convertido. Señor, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Se consagraría al Señor desde el mismo día que se convirtió al Señor. Y Pablo, como todos nosotros sabemos, llegó a servir al Señor desde ese día hasta que el Señor le llevó. Él es mi Salvador, no lo podemos negar. Pero ¿cuántos de nosotros podemos decir, es mi Señor? Decir que Él es mi Salvador es una cosa, y decir que es mi Señor es otra cosa. Decir que Él es mi Salvador es sin duda, esa salvación. No se pierde la salvación, como hemos escuchado. Cristo dijo, yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Somos salvos y nuestra posición en Cristo es inquebrantable. Estamos sentados, como hemos escuchado, posicionalmente en los lugares celestiales. Pero en la vida cristiana, en la vida práctica, Él es mi Señor. Decir que Él es mi Señor es decir, yo estoy haciendo todo lo que Él dice en su palabra. Y el Señor dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos, y mis mandamientos no son gravosos. Aquí está en Esdras capítulo 3, el libro de la ley. Y esta es la autoridad de Dios. Él dice allí, Esdras, en el versículo 2, ¿cómo está escrito en la ley de Moisés? Me hizo recordar lo que nuestro hermano Alcímedes citó de la experiencia del Señor Jesucristo. Mateo capítulo 4. $40 días en el desierto. Y ahí está el Señor. Satanás le tentó. Y ¿sabe qué me llama la atención? Que el Señor le haya dicho, como mi hermano querido y apreciado don Alcímedes dice, el Señor dijo, escrito está. Cada vez que el diablo le tentó, el Señor le dijo, escrito está. Escrito está 3 veces. Pero él en el capítulo 4, versículo 9, 8, dice que el diablo le llevó a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. De nuevo, hermanos, quiero llevarles a la adoración, a la devoción hacia el Señor. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está. ¿En qué libro estaba meditando ese día el Señor? En Deuteronomio. Al Señor, tu Dios, adorarás.
A Él solo servirás. ¿Se dio cuenta? Que viene primero, hermanos. El Señor dijo al Señor tu Dios, adorarás. Primero adoración, primero devoción. Y después Él dice, y a Él solo servirás. Escrito está. Escrito está. ¿Quién tiene la última palabra en la asamblea? ¿El anciano más antiguo o el más nuevo? El Señor. La última palabra, o mejor dicho, la primera palabra y la última palabra, y siempre será la palabra, es la que debe reinar en la asamblea. No es lo que yo pienso, lo que yo digo. Usted puede decir, la Biblia dice, la Biblia enseña, si el mismo Señor Jesucristo dijo, escrito está, ¿quién soy yo para decir lo que yo digo? Así que, hermanos, quiero animarles y me animo a mí mismo. La necesidad de la devoción. Ahí está el altar restaurado después que regresamos de esa temporada. Para algunos, pocos. Con pena, digo, algunos estaban contentos. Tanto que ya el domingo, playa, actividades en la casa, trabajos en la casa. ¿Y dónde está el Señor? Hermanos, ojalá que esto nunca más vuelva aquí. Y que si hemos hecho mal, podamos restaurar nuestra devoción. El altar no estaba allí en el templo. Había ruina. Las bases eran necesarias echarlas de nuevo. Y ojalá que podamos restaurar nuestra vida devocional. Y si muchas cosas hemos hecho mal, es de sabio y es humilde reconocer, hemos hecho mal. Y podemos decir entonces, como el apóstol Pablo, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome hacia lo que está adelante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Devoción la necesitamos y más que nunca para poder llegar bien a nuestra patria celestial. Si, hermanos, no echamos a un lado la palabra y nos aferramos al libro que dice Proverbios 23:23, compra la verdad y no la vendas. El apóstol Pablo allá en Hechos 20 llamó a los ancianos, los amaba al pueblo. Y en el versículo 32, él les encomendó dos cosas que eran inmutables, que no iban a cambiar. Él sabía, pronto estoy para irme. Sabía que ya no iba a estar más con ellos. Y él le dijo a los ancianos allí en Éfeso, os encomiendo a la palabra de Dios y a Dios.
Y esto trajo para él un consuelo. Y esa palabra que él encomendó allá es la misma que hoy tenemos nosotros. Ha permanecido por los siglos de los siglos. Compra la verdad y no la vendas. Hechos 2:42. Los que habían oído la palabra, los que habían recibido al Señor, fueron bautizados, fueron añadidos a la asamblea. Y una de las cosas en que ellos perseveraban, no solamente en la comunión, sino que perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Escrito está, la autoridad. Señor nos ayude, que Él bendiga y prospere su palabra. Amén. Vamos a leer en Hechos capítulo 9 primeramente. Versículo 11. Esto es hablando de la conversión de Saulo de Tarso. Y el mensajero que Dios tenía para darle a Saulo las indicaciones de lo que tenía que hacer. Y el Señor le dijo, versículo 11, y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió, Señor, he oído mucho acerca de este hombre. Ananías ni siquiera dice, he oído mucho acerca de este hermano, todavía tenía muchas reservas. Él dice, he oído mucho acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Pero Dios le dijo, un instrumento escogido. Habían muchos hombres, habían quizás tantos instrumentos en aquellos tiempos, pero Dios dijo, este es un instrumento escogido. Segunda carta a Timoteo, capítulo 2, versículo 19. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Un instrumento útil para la honra del Señor.
Vamos a leer en el capítulo 6 de Romanos. Versículo 11. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Entonces, hermanos, aquí tenemos dos tipos de instrumentos. Un instrumento para dañar, pero un instrumento, vamos a decirlo, para edificar, de justicia. Hasta allí esperando que el Señor bendiga la lectura con lo que ya hemos oído. Amén. Amén. Estábamos hablando del apóstol Pedro esta mañana y consideramos algunas cosas y sus debilidades, pero también, hermano, hablábamos del corazón de ese hombre y de su comunión con el Señor. Y como este hombre, hermano, al final de su carrera, después de todo lo que él en sus debilidades impetuosas y todo eso, escribe dos epístolas hermosas. Pareciera que no fuera el apóstol Pedro, pero era el mismo hombre, pero ya había alcanzado un grado de madurez en relación a la vida espiritual. Y así debe ser cada uno de nosotros, hermanos. Podemos cometer muchos errores al principio, hermanos, pero a medida que van pasando los años, nuestras vidas deben ir adquiriendo un conocimiento espiritual. Deben ir elevándose. No debemos mantenernos como enanos espiritualmente. Debemos convertirnos en unos gigantes, hermanos. Pisando peldaños que nos vayan acercando cada día a la imagen del Señor. A mí me cuesta hacerlo, pero les animo a ustedes que oren por mí y que seamos iguales que el Señor. Busquemos esa perfección, hermano. Ahora aquí está el apóstol Pablo. ¿Qué diferencia Pedro, un pescador, un hombre rústico, y cómo ese hombre fue un instrumento en las manos del Señor también? Más de 3,000 personas, cuando aquel hombre predicó, se convirtieron más de 3,000 personas. Y como oíamos también, hermano, ¿dónde estaba el secreto de esto? En la presencia del Señor. Ahora vemos a Pablo, antes Saulo de Tarso, ahora convertido como Pablo. Era un hombre letrado, era un hombre que había aprendido a los pies de aquel rabino llamado Gamaliel. Era un hombre que conocía la ley. Era un hombre, hermano, poderoso en el conocimiento del pasado. Pero me llama la atención que este hombre en la carta a los Filipenses dice: cuántas cosas eran para mí ganancia, la he estimado como pérdida. El hombre todo ese conocimiento lo agarró, lo echó en una bolsa y lo puso afuera en la basura. Eso no es lo que le sirve a Cristo para ganar almas y para servirle y para ser un instrumento en las manos del Señor. Lo echó. Yo no quiero decir con esto, hermanos que tienen un grado de instrucción universitario, tienen un léxico más amplio que el mío, ¿verdad, hermanos? Tienen más conocimiento,
Pero esto no quiere decir, hermano, que ese es el enfoque para servirle al Señor. Y cuando este hombre se convierte al Señor, cuando Saulo de Tarso se convierte en el camino a Damasco, al Señor Jesucristo, el Señor lo llama y después lo manda a encaminarse a la calle que se llama La Derecha, y él tenía que permanecer allí esperando lo que se le iba a decir. Y cuando el Señor llama a Ananías para que vaya allá, este hombre tenía razón. Este hombre se asustó. Señor, este hombre persigue a la iglesia y le ha hecho daño a muchos de los santos, y tú me vas a enviar para allá. Bueno, sí, Ananías, levántate y ve a ese lugar y pregunta allí en casa de este Simón, donde ahí está Saulo. He aquí, él ora. He aquí que él ora. Eso era, hermano, una marca distintiva de que este hombre era un creyente. He aquí que él ora. Y cuando Ananías escucha eso, Ananías dice: aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este. Ve, porque instrumento escogido me es este. Y él va a saber, va a vivir en su propia carne lo que es padecer por mi nombre. Eso no se lo dijo el Señor a Pedro, ni a ninguno de aquellos rústicos pescadores. El Señor se lo dijo a un hombre letrado y con conocimiento de la ley. Él va a tener que experimentar lo que es sufrir por causa de mi nombre. Y este hombre, hermano, asumió el reto. Este hombre agarró aquello. Cuando Saulo de Tarso, hermano, empieza, después que se bautiza, es bautizado, dice que enseguida predicaba a Cristo. Y en ese hombre se prendió un motor, se encendió una máquina, y este fue el hombre que en padecimiento, en persecuciones, apedreamientos y cuántas cosas le hicieron, lo bajaron en canasta por una ventana. Este hombre fue el que dijo: desde Jerusalén y hasta Ilírico todo lo he llenado del evangelio. Hermano, este hombre asumió eso. Él tuvo que padecer, pero este hombre, hermano, fue un instrumento útil en las manos del Señor. Hermanos que estamos en esta mañana, en esta tarde aquí, hermana que estás aquí en esta tarde, ¿cuántos de nosotros vamos a salir de aquí con la perspectiva de ser en las manos del Señor un instrumento útil? En el área de trabajo, en la universidad, en la calle donde vivo, en la farmacia y en todo lugar donde yo me desenvuelvo, un instrumento útil. No es que yo no soy predicador, no es que yo no sé ministrar, yo no soy maestro. Hay un himno que dice, bueno, guiar los niños puede, ¿verdad? Agarrar los niños de la clase bíblica y llevárselo a los maestros, como hacía Andrés. Andrés no era un predicador. Andrés no era un hombre que sobresaltaba en las enseñanzas, pero Andrés siempre llevaba a alguien. Aquí está uno, y aquí está otro, y aquí está esto que sirve. Hermano, siempre fue un instrumento útil. Siempre fue un instrumento útil en las manos del Señor. Ah, pero es que yo no tengo donde hospedar a nadie. Ah, pero yo puedo, hermano, colaborar con aquellos que están hospedando. Yo puedo colaborar en algo con aquellos que están atendiendo a los hermanos que están trabajando. Yo puedo ser un instrumento útil. Yo puedo mandarle una taza, un termo de café al local donde están los hermanos trabajando. Yo puedo ser un instrumento útil.
Recuerdo cuando estábamos trabajando en el local del 30, uno veía maravillas de Dios allí, hermano. Fue un tiempo cuando la cosa no era tan... Estaba don Alcímedes y el hermano Toco. Yo, perdone, don Alcímedes, teníamos que hacer una vaca para comprar electrodo, ¿verdad? Y un kilo de electrodo, ¿cuánto costaba? 3 reales. Voy a decir 3 reales por no decir 1.50. Y no voy a decir otras cosas porque fue en privado que me lo dijeron, pero hermanos, pero allí habían días, nunca nos faltó un pedazo de chivo, nunca nos faltaba la hermana Rosa Baldayo, siempre mandaba unas arepas con un perico y bastante Monteverde, y qué sabrosas eran esas arepas peladas. Pero también habían días, hermanos, habían días que llegaba pollo a la broster. Los hermanos, una hermana no estaba, pero ella mandaba de la oficina donde ella trabajaba en Churuguara, mandaba en el carro de ese lugar donde trabajaba ella con el chofer, lleve esta comida a los hermanos allá. Un instrumento útil. Hermanos, a veces no somos útiles al Señor porque no queremos. A veces no podemos, pero a veces podemos y no queremos. Aquí está Pablo, un instrumento útil. Un instrumento útil. ¿Y qué instrumento, hermano? Ese parecía, hermano, un martillo de picar cemento, todo el día y toda la noche dándole ahí. Una energía que venía del cielo, hermano, para ese hombre. Escuché a don Noel en estos días decir, tenemos un apóstol Pablo en Venezuela, ese es Gelson. Un hombre incansable, hermano. Tenemos en nuestra asamblea hombres que son, hermanos, instrumentos útiles. Hermano, yo debo imitar a esos hombres. Y mujeres también, hermano. El Señor le dijo, ve, porque instrumento útil me es este. Ojalá, hermanos, que salgamos de aquí, como hemos oído en esta tarde, con las enseñanzas para ponerlas en práctica. Ahora, en una casa grande, no solamente hay utensilios de barro y de oro, pero el fundamento de Dios está firme teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Entonces de allí en adelante Pablo está diciendo, pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Algunos piensan, hermanos, que esos usos honrosos, pintar, hacer cosas también de albañilería, pero hay otros que son honrosos, que se pueden ver, que son los espirituales, como la predicación, las enseñanzas, pues. Entonces él está diciendo a Timoteo, Timoteo, si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor. Pablo, un instrumento escogido. Muchos hombres, pero el Señor llamó a Saulo de Tarso. Aquí está, hermano, muchos instrumentos, diferentes capacidades, diferentes oficios. Pero lo importante, hermano, es aquí que el instrumento está limpio. En estos días
me pasó algo. Yo estaba arreglando la camioneta y el nietico mío de 5 años, el Purrucho, él tiene unas herramienticas que hay en la casa, pero llave de verdad, ¿verdad? Entonces, esta llave como que te las trajiste del taller. Entonces, yo le pedí una llavecita prestada y me sirvió y la puse en un sitio allá. Yo la limpié por fuera, pero como era una llave de estría, yo no la limpié por dentro. Y cuando él bajó a la casa y agarró la llavecita, le dijo a la abuela: ve, abuela, el abuelo dejó la llave sucia. Y yo la había limpiado. Yo le dije a ella: no, pero es que yo se la limpié, sí, pero él dijo que por dentro tenía grasa y que tú la dejaste sucia. Oye, el muchacho me echó ese palazo. Hermanos, el Señor está buscando hombres y mujeres, no que estén limpios por fuera, sino también adentro. Limpiaron adentro del vaso. Si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento útil para toda buena obra, para toda. Hermanos y hermanas, el Señor nos está llamando a que estemos limpios, y de un momento a otro el Señor lo va a llamar a usted y a mí para hacer un servicio. Pero tenemos que estar limpios, hermanos. Tenemos que estar limpios. Si un creyente no está limpio, hermano, si va a hacer un ministerio, hermano, lo va a hacer en la energía de la carne, pero no es en la guía del Espíritu Santo. Y hermanos, que el Señor nos ayude para que en la asamblea donde usted está y en la asamblea donde nosotros nos movemos, debemos ser instrumentos útiles. Instrumentos útiles. En Romanos hemos leído: ni tampoco presentéis, vamos a leer del versículo 1. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que no obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad. Hermanos, estos miembros, hemos oído Pablo o Saulo preguntó: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Aquí están las herramientas, aquí están mis herramientas, mis instrumentos para ponerlo a tu servicio, pero no para iniquidad. Muertos y vuestros miembros, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Hermanos, antes estos miembros eran unos campeones durante medianoche, toda la noche y hasta el otro día, en el mundo, haciendo y deshaciendo, con estas manos y con estos pies caminando hacia el camino de la iniquidad, hacia el camino del pecado. Pero ahora que somos salvos, hermanos, nuestros miembros deben ser puestos sobre el altar del sacrificio para justicia, para beneficio de las almas, para beneficio del pueblo del Señor. Hermanos, que en nuestra asamblea donde nos congreguemos, no seamos instrumentos para que el pueblo de Dios deserte de la asamblea, hermano. Por capricho mío, aquí se hace y se hace esto. No, hermano, la asamblea pertenece al Dios del cielo. Y el hombre que procure, como Diótrefe, un diotrefista allí, procure ponerle el pie en el cuello a los creyentes, hermano, hablando con respeto. El que destruyera el templo de Dios, Dios lo va a destruir a él. Pero es muy triste, hermano, que por capricho, en algunas asambleas,
Algunos están desertando porque yo no quiero bajar mi orgullo. Hermano, decíamos, en estos días estaba el hermano Avilio en un lugar. Hermano, los ancianos deben dejarse querer por el pueblo de Dios. Deben dejarse ser amados por ellos. El Señor le dijo a Abraham, oye la voz de Sara. Don Alcime, hay que oír la voz de Sara, ¿verdad? También, ¿cuántas veces? Hermanos, hay un pueblo que está sufriendo y hay instrumentos que se están presentando para que el pueblo de Dios sufra, hermano. Y no se extrañen, hermano, que en medio de todo esto haya asambleas que se vayan quedando solas por no ceder terreno. Por no ceder terreno al orgullo que hay en el corazón. Hermano, que el Señor nos ayude para ser instrumentos escogidos, instrumentos útiles, pero instrumentos para justicia. Que Él prospere su santa palabra. Amén. Vamos, hermanos, a leer en la epístola a los Hebreos, capítulo 1. El tenor de lo que vamos a leer es la superioridad de Cristo. Dice Hebreos capítulo 1, versículo 1. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado en Hijo. Aquí dice, por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Y de nuevo, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Pues ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás? Mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy, y otra vez yo seré a él padre, y él me será a mi hijo. Vamos a continuar en el versículo 8. Más del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo. Cetro de equidad es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad. Por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría, más que a tus compañeros. Versículo 10. Y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra, y los cielos son obras de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permaneces, y todos ellos envejecerán como una vestidura, como un vestido los envolverás y serán mudados, pero tú eres el mismo, inmutable. Tú eres el mismo, y tus años no acabarán. Pues ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás? Siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies.
¿No son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Ahora, este capítulo está lleno de las prerrogativas, la supremacía, la preeminencia, la superioridad de Cristo. No hay nada que esté por encima de Él. Él es el que preside. Todo está bajo su supremo control. Él dijo, toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Él es supremo. Él es superior. Dice allí el primer versículo, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo, en el pasado, a los padres, por los profetas, ahora nos ha hablado en Hijo. Empezando la carta a los Hebreos, señala que el Cristo es superior a los profetas. El profeta es un personaje grande, pero el tema de los profetas es Cristo mismo. Los profetas fueron hombres escogidos, pero el tema de la profecía es Cristo mismo. Tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos en nuestros corazones o en vuestros corazones como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga. Él es superior a los profetas. Hay 17 libros proféticos escritos por 16 profetas, porque hay un profeta que escribió 2 libros. El profeta Jeremías escribió el libro que lleva su nombre y el que continúa, que es el libro de las lamentaciones de Jeremías. Fueron 16 profetas ilustres, pero Cristo es superior a los profetas. Y ese es el lenguaje. Dios habiendo hablado muchas veces, pero en muchas ocasiones y de muchas maneras, a los profetas Dios les habló a través de revelaciones, de sueños, de visiones. Muchas veces y de muchas maneras, pero en estos días finales Dios nos ha hablado por el Hijo. ¿Qué representa para una persona aquí en la reunión que no es algo? El Hijo de Dios. Él es superior a todo. Él está por encima de todo y Él lo llena todo en todo. Él es magnífico en poder, es grande en potestad. De modo que Él es el tema de los profetas del Antiguo Testamento. Él en estos tiempos finales de la historia nos ha hablado en Hijo, al cual constituyó heredero de todo. Todo es de Él. ¿Qué tiene que no haya recibido? Y si lo ha recibido, ¿por qué te glorías como si no lo hubiera recibido? Él es el heredero de todo. Y todas las cosas están bajo su absoluto control. Usted pertenece a Él, nosotros somos de Cristo, por compra. Dice aquí más abajo, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, el vencedor se sentó allá arriba a la diestra de Dios. Dios le dijo, siéntate a mi mano derecha hasta que ponga todos tus adversarios al estrado de tus pies. Hay que humillarse ante el Cristo. Él lo merece. Que nosotros nos pongamos a sus pies porque Él es Dios. Dios omnipotente, Dios omnisciente y Dios omnipresente y es omnisuficiente. Todo lo sabe, todo lo puede,
todo lo hacen. Él es superior a los profetas. Pero no solamente es superior a los profetas, allí dice, hecho tanto superior a los ángeles. Un solo ángel en una ocasión, el último día que es Sennacherib, ahí se le acabó su soberbia, estaba Sennacherib en los días de Ezequías, blasfemando contra Dios, con palabras altaneras. Y Dios envió un solo ángel. Y esa noche un solo ángel mató un ejército de 185,000 asirios. Y Sennacherib se fue derrotado. ¿Quién derrotó a ese soberbio y profano rey? Lo derrotó un solo ángel. Y las miriadas de ángeles que tienen se cuentan por millares de millares. Es un ejército innumerable de ángeles de varios rangos. Y dice aquí, hecho tanto, está por encima de los profetas, por encima de los ángeles. Hay ángeles de alto rango, pero el Señor es el creador de ellos. Pero que aquí estamos honrando al Cristo en nuestros corazones. Hemos disfrutado que se ha hablado bien de Él durante el culto. Y eso es lo que hace feliz el corazón de un creyente cuando se habla bien del Hijo de Dios. Allá en el cielo el corazón del Padre rebosa cuando el Hijo es adorado, es exaltado, es adorado. Hecho tanto superior a los ángeles. Y dicen más abajo, ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy? A ninguno de ellos. Esas palabras son exclusivas para el Hijo de Dios. Mi hijo eres tú. Hijo que salió de la propia esencia de Dios. ¿De dónde salió Cristo? De la esencia, de la sustancia infinita. De un Dios que es indescriptible. Él salió de allí. Aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, dijeron aquellos, como la gloria del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces, las cosas grandes, vamos a ver, hemos visto, los profetas eran grandes hombres. Pero Él es superior a los ángeles, a los profetas, superior a los ángeles, pero Él es superior a los reyes. Vamos a notar aquí en Hebreos capítulo 1, la porción en el versículo 8, donde habla de los que Dios ungió como reyes. Habían 19 reyes en el reino del sur. 8 eran estrellas, pero los demás no fueron muy buenos. Pero todos los del reino del norte, que eran 20, todos fueron malos. Pero el Señor es hecho superior a los reyes más ejemplares. Josías, Ezequías, Abías. Y uno podría enumerar muchos más, pero del Hijo dice, tu trono, oh Dios. Usa un término vocativo. Tu trono, oh Dios. Esa interjección, oh, es mayorativa, es para dar más énfasis a la excelencia y la grandeza del Hijo de Dios. Más del Hijo dice, tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre. Los grandes dictadores de la historia hicieron ese generalísimo rey de España que murió en el año 1975.
Tenía más de 40 años en España, pero se murió. Cristo vive. Mas del Hijo dice: tu trono, oh Dios, por el siglo y hasta el fin de los siglos. Has amado la justicia y aborrecido la maldad. Si algo aborrece Dios, es la injusticia y la maldad. Él se agrada de la justicia y la verdad. Entonces los reyes eran ungidos, los sacerdotes eran ungidos, los profetas eran ungidos. Pero aquí dice de él: por lo cual te ungió con el óleo más elevado. Por lo cual Dios te ungió, el Dios tuyo, con óleo de alegría, más que a tus compañeros. ¿Quiénes son aquí los compañeros? Los grandes reyes de Israel. Son grandes reyes. Los ungió con óleo de alegría más que a sus compañeros. Nadie ha sido ungido con una unción, teniendo tanta exaltación. Su grandeza como Rey de Reyes y Señor de Señores. El Cristo. Tu trono, oh Dios, desde el siglo y hasta el siglo. Su cetro es un cetro de justicia y equidad. Tres cosas caracterizan a un rey: su corona. Él es Rey de Reyes y Señor de Señores. El cetro es la vara de mando, que es un símbolo de su autoridad. Por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría, más que a tus compañeros. Él es único. Entonces, Él es superior a todo lo creado. El universo es inexplorable. ¿Hasta dónde llega? Hay estrellas que están a miles de años luz. Los ultramicroscopios electrónicos de alta capacidad de escrutación no llegan más allá, pero el hogar donde Él nos va a llevar es el cielo de los cielos. Y allá, algunos dicen: no, yo tengo mi religión. Pero el hermano le pregunta: bueno, ¿y tu guía? ¿Un caballo necesita un jinete? ¿Un avión, un piloto? ¿Y un barco, un timonel? Si usted quiere ir al cielo sin llevar un guía, jamás llegarán allá. Se van a llevar, pero es para un lugar el que no es salvo, de condenación. De él, aquí se dice de él, hablando de la creación: tú, Señor, en el principio fundaste la tierra, y los cielos son obra de tus manos. Él dijo y fue hecho. Él habló y existió. Y de la nada salió todo este universo infinito, inescrutable. Inescrutable. Y alguno aquí que tenga la ilusión: yo voy a llegar allá. Jamás de los jamases. Él nos guía aún más allá de las estrellas. Él es el que nos guía. Murió Lázaro y fue sepultado. Y así pero fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, arriba. Y aquel rico soberbio estaba abajo.
Y ahí no hay tiempo de retractarse, porque ya la persona selló, después de la muerte, selló su destino. Es conmovedor para un hermano ver a una persona, un vecino amado, familiar, que haya muerto sin salvación. Es angustioso. No es posible, tantas posibilidades, tantas prerrogativas, tantas oportunidades, y la persona dejó pasar el tiempo y se fue, y ya no hay otro momento de poder arreglar las cosas. Eso es para hoy. Pero hay un título que Dios le da aquí a él. Tú eres el mismo. Él no cambia. Los hombres cambiamos. Es verdad que hay Daniel capítulo 9, el Señor aparece con el cabello blanco, pero al mismo tiempo en el Cantar de los Cantares, la muchacha dice, su cabello es blanco y rubio. De modo que ese es un símbolo de que Él es eterno, pero Él no envejece. Tú eres Él mismo, el que no cambia. Él nos salva y Él nunca va a cambiar. El rumbo de tu vida, hermano, estamos garantizados. Hay una absoluta seguridad que no nos vamos a perder jamás de los jamases. Oh, quisiera uno poder proclamar, soy salvo por su gracia. Su tierno amor me sacia, su gloriosa sangre me lavó, y hasta hoy las gracias doy. Tú eres el mismo y tus años no acabarán. Y finaliza con los ángeles. ¿Qué son los ángeles en sí? Empieza con los ángeles y termina. Ellos son espíritus administradores, enviados para servicio de quién, de nosotros, hermanos. Ellos nos asisten. Así termina. No son todos los ángeles espíritus ministradores, tienen un ministerio, son como diáconos de Dios a favor de nosotros, enviados para servicio a favor de los que tenemos la salvación como una bendición. Así termina, hermano. Allá está Él y nosotros vamos a estar con Él en alta majestad y honor. El Señor haga próspera su palabra